Estoy creando miles de anuncios de videos e imágenes, todo desde Canva. Esta nueva actualización de Canva es increíble porque nos deja gestionar nuestras campañas de Facebook Ads a través desde la misma herramienta y si algo me gusta, regenerarlo a través desde la misma herramienta. Y lo mismo puedo hacer con los videos. Quédate porque te voy a enseñar cómo podés hacer esto. Te voy a pasar el link y te voy a decir cómo acceder a esta herramienta de Canva que estoy seguro no la viste en ninguna otra parte. Comencemos con el video. Esto que estás viendo acá son los datos del anuncio. Como ves, si hago clic sobre uno de estos, puedo activarlo, desactivarlo, ver información de la campaña y del anuncio mismo. También puedo publicar anuncios, generar anuncios o puedo también filtrarlos, como ves en este apartado, como por ejemplo activados, archivados, pausados, etcétera. Si te vas al apartado de analizar, vas a ver un resumen de rendimiento, el cual vas a poder filtrar por todos los anuncios, aquellos que tienen potencial según la plataforma y el objetivo que le marcaste. En este caso yo lo configuré para que mi objetivo sea siempre alcanzar un buen ROAS. Voy a poder ver los que me dice dónde aparecen personas ganadoras y pendientes de revisión. Personas ganadoras, yo entiendo que son aquellos que es una comparativa, digamos, a nivel algoritmo de la plataforma. Y en rendimiento o información general, vamos a ver como un general de cómo viene la cuenta dependiendo el rango de día que seleccionemos. Pero también podemos crear un informe desde acá. Por lo que si nos vamos a crear informe, vas a ver que nos va a aparecer esta interfaz y desde acá vamos a poder seleccionar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, ok, queremos que aparezcan determinadas métricas o no, también podemos agregar una, también podemos poner diferentes filtros y los podemos agrupar, ok, por nombre del anuncio creativo o sin agrupar. También podemos ordenarlos, por ejemplo, según ROAS, según inversión, según el coste por compra y las compras totales. Y obviamente también el rango de fecha. También podemos poner el informe, el nombre del informe y una descripción. Una vez ya tengamos todo listo, simplemente podemos guardarlo, también compartirlo. Y si hacemos clic acá, podemos hacer una copia o eliminar el informe. Y desde el apartado crear anuncio vas a poder crear los creativos que te comentaba, tanto de videos como de imágenes, y los vas a poder publicar desde acá. Simplemente podemos pegar un prompt y se lo vamos a enviar y vas a ver que va a empezar a crear el anuncio. Como ves, yo acá le pedí un ejemplo y ya me lo generó. De hecho, puedo agrandar y bueno, darlo más en grande, pero también puedo descargármelo o acá me lo ha descargado o bien también puedo editarlo. Pongamos que me gusta este anuncio, lo puedo obviamente publicar desde acá. Y por último, mostrarte que también puedes vincular TikTok y también puedes vincular LinkedIn. Así que también puedes hacer lo mismo con estas dos herramientas, aunque yo no lo probé. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete al canal y comenta qué te pareció esta novedad. Y compartilo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.